Bueno, informamos la semana pasada que fue precisamente el miércoles de la semana pasada que el Senado de la Nación dio sanción unánime a la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. El objetivo de esta nueva disposición legal en la Argentina es el uso responsable de los medicamentos antibióticos. Y el debate fue bastante interesante, tiene partes muy interesantes que me parece que deben difundirse más porque hace referencia a lo que ha significado, digamos, o se puso de relieve lo que ha significado la utilización inadecuada por parte nuestra, por parte de todas las personas, de los antimicrobianos, precisamente porque finalmente han ido mutando, han hecho que los virus, las bacterias, vayan mutando y se tornen resistentes frente al consumo sin prescripción adecuada de los medicamentos. Le hemos pedido a la doctora Claudia Patricia Calderón, que es docente de la materia de farmacología y responsable de un proyecto de educación sobre el uso racional de los medicamentos, que nos atienda para hablar precisamente de lo que ha implicado y de lo que puede implicar el hecho de la utilización inadecuada de los medicamentos. Doctora Claudia Patricia Calderón, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atenderme. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, por acá bien. Es importante la ley esta que se ha sancionado, que establece nuevas condiciones para el expendio de antimicrobianos, bueno, todos los medicamentos que van a tener ahora que hacerse con otras modalidades diferentes a las que se han comercializado hasta ahora. Sí, para mí esto es fundamental. Yo recuerdo que en el año 2010 ya se estaba, y mucho antes, se estaba hablando de este problema, pero a nivel mundial. Es decir, se han transformado las bacterias por el mal uso de los antibióticos en superbacterias. Yo recuerdo que antes del 2010, ya en Inglaterra estaban sumamente preocupados porque la sífilis, que ha sido una de las enfermedades, por ejemplo, que más fácilmente fue curada con, digamos, con la aparición de la penicilina, ya no se puede curar en ciertas circunstancias. Hay situaciones graves de pacientes que están hospitalizados y donde hay, digamos, bacterias que son resistentes y se prueban distintos antibióticos y no hay forma de poder combatirlas. O sea, hay mucha gente que muere por consecuencia de esta resistencia. Los infectólogos son los que más lo sufren en los hospitales, tratando de optimizar, buscar combinaciones, probar antibióticos nuevos, siendo que los antibióticos han sido realmente una revolución en lo que es la farmacología y la medicina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos que tenemos en nuestro arsenal son medicamentos que atenúan síntomas, sirven para el diagnóstico, sirven para otro tipo de cosas, pero no curan. ¿Me entienden? Pueden prevenir, pueden aliviar, pero no curan. El antibiótico es un medicamento sumamente valioso que en este momento lo estamos poniendo en riesgo. Y en un riesgo para toda la población. ¿Cómo será que, no sé si ya han muerto como 5 millones de personas justamente por esta resistencia? Ya hace mucho que la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como prioridad a nivel mundial tratar de combatir esto. Es muy difícil porque ¿qué pasa? Digamos, nos han mal acostumbrado, estamos sobreinformados, nos creemos que sabemos todo googleando y lamentablemente no es así. Hay muchas cosas que hay que respetar porque es un arsenal terapéutico muy importante el antibiótico. Y es más, muchas veces
no se investigan o no se obtienen nuevos antibióticos. En general hay muchos medicamentos para todo, pero el antibiótico es el que menos investigación y desarrollo tiene. ¿Por qué? Porque es un medicamento que cura, ¿entienden? Y al curar, generalmente no es negocio. Entonces es uno de los menos investigados. La verdad que es preocupante. Por otro lado, no solo interviene esto, sino también interviene cómo, digamos, lo usamos mal. ¿En qué sentido? Que lo tomamos cuando queremos, no respetamos los tiempos que hay que entre toma y toma, o dejamos de tomar antes de tiempo, lo cual es muy peligroso porque justamente la bacteria, al no recibir un fuerte tratamiento por el tiempo correcto, se vuelve más fuerte, se vuelve resistente, perdón. Bueno, Y eso a su vez lleva a que después tengan que haber medicamentos más potentes, como he leído en parte del debate en el Senado. Exactamente. Y son cada vez más potentes, y un medicamento que tenga mucho más eficacia también implica riesgos. Todo implica riesgos. El medicamento no es algo solamente que, digamos, tiene actividad curativa o paliativa, lo que sea, sino que también tiene reacciones adversas. Entonces, el medicamento es un arma de doble filo. Hay que saber utilizarlo, hay que respetar las dosis, los tiempos de administración, es decir, el tiempo entre dosis, y tomarlo realmente cuando es necesario. Para mí realmente esta modificación es importante. Espero que no se encuentren formas de evadirla, porque siempre uno trata de saltar pasos, y uno dice, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer si yo tomo uno, ya me siento bien, lo dejo? Por ejemplo, me duele la garganta, voy a la farmacia, pido un antibiótico. Sí. Pero tomo uno, ya me sentí mejor. Pero la mayoría de los problemas respiratorios, digamos, comunes, son de tipo viral y autolimitadas, ese tipo de enfermedades. Entonces, tomar sin necesidad cualquier antimicrobiano que sea, no es bueno. Si uno lo toma, tiene que cumplir el tratamiento para que la bacteria no se vuelva resistente. Sí, por ejemplo, el médico mío siempre me dice cuando me da algún medicamento y te tomas toda la caja, no la dejes antes, por ejemplo. Exactamente. Y otro problema que tenemos es que hay presentaciones que la industria, digamos, ha sacado al mercado, que no tienen la cantidad de comprimidos necesarios o tiene de más. Las muestras gratis. Entonces, ¿cómo? Las muestras gratis serían. No, ni hablo de muestras gratis, ni hablemos que eso es bastante complejo y no debería existir. Pero bueno, ya eso es un tema aparte para hablarlo después si quieren. Pero básicamente el hecho de que no esté completo el tratamiento, a lo mejor viene con 3 comprimidos o viene con 5 comprimidos y yo necesito 6, ya eso no es bueno. Si encima le sumamos a que a mí se me ocurre que yo me siento bien, yo lo dejo de tomar y sigo generando resistencia. O sea, es toda una cadena de errores que se cometen, y yo lo que espero que realmente funcione, que la gente tome conciencia, que no se evada la cuestión, lo que implica esta ley, y bueno, que las cosas vayan mejorando, porque no, es una preocupación a nivel mundial muy, muy grande. Y hace mucho que está en las prioridades. Es decir, ¿este es un problema de educación? De educación y de que todos nos creemos entendidos en todo. Es muy fácil leer, yo leo las noticias, las tengo en internet, las tengo en el celular, las tengo en el diario, pero a veces no tenemos la formación para interpretarlo. Y es más fácil, no voy al médico, no pago la consulta, lo consigo en la receta. ¿Qué está pasando ahora? Yo voy y compro libremente lo que quiero en la farmacia. Y eso no debe pasar. Al igual que con los psicofármacos no pasa, ahora va a pasar
con los antibióticos. Claro, Y hay muchas porque situaciones. el régimen va a ser así, lo que establece la ley es eso, que por ejemplo la receta archivada que era para los psicofármacos hasta ahora, va a ser Claro, también para los antibióticos. Y además dice, la disposición dice que debe figurar en la receta la historia clínica, ¿no? sí, el diagnóstico, sí. Que justifica la... Y entonces, ¿qué debería hacer el médico? Recetarnos, por ejemplo, todo el medicamento que vamos a necesitar es lo que surge de la ley, ¿no? Todo el Exacto. medicamento que vamos a necesitar para combatir la enfermedad que tenemos. Por ejemplo, 2 cajas, no sé, 3, no sé. Claro, de hecho ya el ser humano tiene una autonomía que no se puede manejar. Ujú. Está también en el paciente cumplir lo que dice el médico, porque el médico puede cumplir a lo mejor con todo lo que tiene que cumplir, poner el diagnóstico, poner la cantidad de comprimidos que debe tomar, qué dosis tiene, pero el paciente tiene que cumplir, y si no lo cumple, ya eso no se puede controlar, ¿me entiendes? Ujú. Ese es el problema. Es una cuestión de concientización global, digamos. Como Ujú. sociedad tenemos que ser responsables. Es más, también pasa todo esto con el uso de medicamentos de uso veterinario, Sí, sí. que es complicado y eso también aumenta la resistencia. Bueno, esto también lo prevé la ley esta, Claro, claro, sí, que no es sí, sí. solamente el medicamento de consumo humano. No, no, sí, sí, sí. Sí, es impresionante cómo todo nos afecta. Ujú. Porque y otro de los problemas es cómo viene algunos, digamos, algunos laboratorios ponen 2 comprimidos, 3, 5 y no ponen los que son necesarios realmente para el tratamiento completo. Y eso Eso tiene que también ver se con va los a mejorar. precios, ¿no? No, no, ¿O no, no, no? no sé por qué no han tenido el criterio, no sé qué ha pasado, pero en realidad esto también se va a legislar, que hayan presentaciones que realmente lleven el tratamiento completo, Ajá. para que, digamos, se evite ese problema. Pero después el paciente obviamente no se sabe qué es lo que va a hacer. ¿Y ustedes desde ese proyecto de educación sobre el uso racional de los medicamentos, qué estrategias creen que deben plantearse para que, bueno, comprendamos realmente que cuando estamos tomando un remedio, un medicamento, en realidad no es solamente el hecho simple de consumirlo, sino todo lo que implica? ¿Qué Exactamente. estrategia ven ustedes para esto? Yo creo que acá hace falta mucha educación al ciudadano común, mucha educación a los profesionales. Es decir, el profesional en general está informado, Ujú. pero de todas maneras yo creo que esto hay que insistir, y hay que insistir y hay que concientizar. Obviamente tenemos lo que, digamos, la libertad de hacerlo o no hacerlo. Ujú. Eso depende de la conciencia de los ciudadanos. Eh, Muchas veces ustedes saben que hay gente que dice, a mí qué me importa, o Ujú. no. En muchas situaciones, hablando en general de cualquier tema, eso no lo podemos manejar, pero yo creo que la educación, el que tomen conciencia, el que entiendan por qué, y que no solo les puede pasar a ellos algo malo, sino que le puede pasar a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos. El hecho de no poder curar a una persona con una herramienta que existía de hace años y que son creo, realmente el descubrimiento en el medicamento fue lo principal. Ujú. Y lamentablemente no se investigan porque curan, no se investiga mucho porque curan. Claro, En general la industria que pretende tener pacientes crónicos, claro. Pero porque es negocio. por Este, supuesto. pero sabe que hay uno de los datos que surgió ahí en el debate, obviamente son datos, entiendo que oficiales, que se dan en base a estudios realizados de seriedad. Cuando leía que la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, de no controlarse adecuadamente, en el 2050 podría constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial. Sí, 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 sí. Yo digo, pero estamos ahí Es nomás. gravísimo, es gravísimo. Si no tomamos conciencia en forma global, esto terminamos mal.
Porque por una parte se dice que avanza la ciencia, está bien, usted nos está diciendo, pero lo que pasa es que como cura no es lo que más se investiga. Por una parte nos dicen que avanza la ciencia, que se descubren cada vez medicamentos más resistentes, digamos, para poder combatir las enfermedades, pero que cada vez más caras, pero a su vez nos dicen que como los usamos más, lo usamos mal, vamos a crear tantas resistencias a los medicamentos que vamos a terminar muriendo por la resistencia antimicrobiana. Eso me pareció... Es increíble, pero es cierto. Así como morían digamos, en las guerras, en Europa, que ha habido grandes infecciones que han matado millones y millones de personas, bueno, estamos por volver a lo mismo y eso sería terrible. Sabe que usted mencionó al comienzo de la charla como un ejemplo el tema de la sífilis, ¿no? Y uno cuando ve que hay casos de sífilis, te dice, pero ¿cómo a esta altura vamos a tener casos de sífilis si ya se había eliminado prácticamente? Exactamente. Y claro, usted nos explica, lo que pasa es que ahora hay resistencia, ¿no? Exactamente, y algo que se curaba en una forma tan simple, ahora se ha vuelto muy complicado, muy complicado. Y yo he visto a los infectólogos en hospitales, digamos, porque he estado en oportunidades con becas, y la verdad que son los que sufren, tienen que reunirse en conjunto con los médicos, tratar de ver cuál es la estrategia para poder salvar un paciente con infecciones relativamente comunes, que tienen que probar o dar en simultáneo 3, 4, 5 y medicamentos que son peligrosos, que son de reserva, lo que le denominan antibióticos de reserva para situaciones especiales. Y a veces los pacientes se mueren, y mueren. Por eso es que tomamos un medicamento para algo y otro medicamento para el efecto de ese medicamento, más otro para el efecto de otro, ¿no? Cadena terapéutica se denomina, sí. Cadenas terapéuticas, así lo vamos a decir. Bueno, doctora, gracias por atenderme, muchas gracias por todas las indicaciones, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Buen día. Tengan igualmente, hasta luego. La doctora Claudia Patricia Calderón, que es docente de farmacología aquí en la Universidad Nacional de San Luis y responsable del proyecto de educación sobre el uso racional de medicamentos, estuvo en Nada Secreto en Radio Universidad. En la radio también